Y bueno, ahora sí, ya viene lo más importante de esta sesión. Vamos a comenzar con la conferencia Es verdad que soy libre. Después vamos a tener un momento de preguntas, así que les conviene ir anotando tanto sus conclusiones o las ideas o preguntas que les vayan sacando, porque va a haber un momento tanto de preguntas como también de como una plenaria, ¿no? Exposición de conclusiones o de ideas que hayan tenido. Entonces, pues Jimena Casillas, ¿verdad? Una filósofa muy querida por nosotros, por todo el equipo del EUC, que nos acompaña nuevamente en esta segunda edición de Diálogos EUC. Y bueno, ahí está un poquito, ¿verdad?, de su currículum, que está impresionante. De hecho, acaba de sacar un libro, ¿verdad?, ahí sobre el tema del aborto. Y siempre me gusta resaltar, ¿verdad?, que esto último que dice que rebelde con causa, intentando cambiar el mundo desde la cabeza y el corazón. Entonces estamos en la misma sintonía. Entonces démosle un aplauso a Jimena Casillas. Bueno, los que aplaudieron, gracias. Son personas pagadas. Bueno, a mí cada vez que me invitan yo digo que sí, entonces siempre y cuando funcione, pues aquí seguimos. Esto es una continuación un poco de lo que ya habíamos visto la vez pasada de realmente si existe la verdad. Y ahora nos vamos a meter en qué tiene que ver entonces si la verdad existe y es algo que nosotros podemos comprobar con hechos, entonces, ¿cuál es la libertad? O sea, ¿realmente existe la libertad o no? ¿Sí somos libres o nada más nos gustaría pensar que somos libres? ¿Alguien que se atreva? O sea, ¿sí han tenido ese dilema o no? ¿Sí existe la libertad? O sea, ¿sí pensamos que somos libres? Eddie, a ver. No, o sea, es que depende de qué es libertad, ¿no? Porque pues hay libertad de acción, de los cuerpos, de la libertad política que nos brinda el Estado. Ok. También está como la libertad de la voluntad y pues ya también estaría como la libertad de el libre albedrío, ¿no? Y siento yo que sí hay, pero pues es en medida, hay ciertos tipos de libertades. Ok, esa es una muy buena teoría. Vamos a ver si cala todas las preguntas que tenemos. Ahora, ¿cómo definirías la libertad? O sea, si hay diferentes tipos de libertad, ¿cuál es la definición de libertad que podría llevar a todas en conjunto, ¿no? Por ejemplo, si hablo de salud, quiere decir que es un equilibrio que me lleva a no estar enfermo. Entonces, por eso hablamos de salud ambiental, que es que no haya contaminación, problemas con el agua, etc. Pero si hablo de la salud emocional, tiene que ver con el equilibrio de las emociones y que no haya una preponderante, etc. Si hablo de salud, no sé, organizacional, pues quiere decir el equilibrio de todas las partes de la organización. Pero entonces, tú hablas de diferentes tipos de libertad, pero ¿qué sería la libertad? No verte inmerso bajo una condición y tener la capacidad de decidir, que es medio chistoso ese tema, porque a veces no nos damos cuenta cómo inconscientemente estamos inmersos a qué escoger y creemos que somos libres, pero pues no tanto. O sea, ¿en realidad no somos libres? ¿Tú qué dices? ¿Que no? ¿O que sí? En diferentes niveles. Como con la pirámide de Maslow, como hay libertad de fisiológicas y ya voy teniendo un diferente tipo de libertad. Así que, por decirte algo, sí somos libres. O sea, es bonito. O sea, es como un buen deseo, la libertad, o realmente existe la libertad. O sea, podría ser un buen deseo. Tal vez creemos ser libres y en realidad no lo somos y nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Es como, por ejemplo, como estos sueños colectivos, ¿no? Que los dragones existen porque diferentes culturas han tenido dragones. Pero entonces la libertad podría ser una demencia colectiva. ¿Sí, no? O sea, creemos que estamos aquí porque queremos, pero en realidad, ¿qué tal si fuimos obligados? Yo sé que varios han sido obligados, pero
Esperemos que se la pasen bien. Pero el tema de la libertad siempre ha sido todo un reto, porque independientemente si hay diferentes niveles de libertad, ¿qué significaría ser libre como tal? Hay una definición legal que nos enseñan. ¿Alguien se la sabe? Un acto de la voluntad, pero ¿podría ser que mi libertad termina cuando la tuya empieza? ¿Se han escuchado esa libertad legal? Bueno, esa no existe, básicamente. O la que dice Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? O sea, hasta que tú no me pegues, yo no te pego. Entonces estamos siendo libres, ¿no? Si tú no me haces, yo no te hago. Entonces es una libertad reactiva, si te fijas. ¿Por qué? Porque no estamos realmente tomando ciertas decisiones. El tío Kant, no sé si ubican a ese filósofo, el tío Kant, dice que la libertad es escapar la necesidad. Siempre y cuando no necesitemos algo, somos libres. Entonces, por ejemplo, si yo estoy determinado por las leyes de gravedad, ¿qué puedo hacer para escapar de esas leyes para determinar mi libertad? Básicamente sería hacer esto. Porque escapo la gravedad por un segundo y entonces fui libre. Segundito. ¿Vamos bien? Entonces podría ser, ¿no? O sea, claramente esa es nuestra libertad. El resto, por ejemplo, si yo tengo hambre, estoy funcionando bajo la necesidad, ¿cierto? Entonces estoy siendo libre. Si tengo sed, si tengo sueño. Entonces, si te fijas, la necesidad es todo un problema. ¿Qué tal? Y aquí está, esta es la idea de este EUC. Vamos a poner en prueba de fuego la libertad. ¿Realmente sí somos libres o nada más es como una ilusión o un sueño que tenemos todos los seres humanos pensando que sí somos libres porque es algo muy humano, pero en realidad en efectos prácticos no somos libres? Entonces podríamos decir que la libertad viene, pues no sé, de nuestra voluntad, pero también le faltaría como cierta inteligencia, o tal vez la libertad es algo racional y no es algo de querer, o tal vez es hacer, simplemente hacer. Pero si te fijas, estamos condenados a hacer ciertas cosas. Piénsalo. Tú piensas de acuerdo a una cultura, ¿sí o no? Piensas como mexicano. Oye, es que mira, yo estudié en Inglaterra, pero sigues pensando como mexicano, o sea, sigues estando ahí, ¿no? Se han dado cuenta que muchas de las escuelas, los directores siempre se van a otras escuelas, por ejemplo, la de Finlandia, la de Francia, o sea, van buscando diferentes sistemas educativos que no son mexicanos para justificar que son muy buenos. ¿Sí se han fijado en eso? Y se presume, ¿no? Contamos con la metodología alemana, ¿no? Que dice, si en qué momento somos alemanes, si ni siquiera el clima está, ¿no? Las políticas y todo eso van cambiando. Entonces, pensamos que de determinada manera que depende de nuestra cultura. Y ahora también pensamos de acuerdo a nuestra religión. Dependiendo de la religión, es como vamos a pensar. Y estamos programados ya a pensar de esa manera. Entonces, no podrías dejar de pensar de otra manera que no fuera tu casa o tu familia, lo que tus papás te dicen. Y también depende de la institución, es como vas a pensar. Y luego, si lo complicas, tu genética. Y si lo complicas un poquito más, tu raza. Y si lo complicas un poquito más, ser hombre o ser mujer. Y si lo complicas un poquito más, solamente puedes pensar como hombre. ¿Se podría pensar de otro modo? Entonces ahí Nietzsche tiene un punto. En una de sus obras que se llama La Gaia Ciencia, habla de este tema. El hombre no puede pensar en el mundo más que para el hombre mismo. ¿Por qué existe un árbol? ¿Alguien sabe por qué existen los árboles? Como árbol, en sí mismo. Para renovar el oxígeno. O sea, nos conviene. Ah, ok. ¿Qué más? Sí, buen intento. ¿Qué más? ¿Para qué sirve el árbol? El árbol existe independientemente de que lo veamos o no. Y que nos dé oxígeno, una sombra o flor o fruto. El árbol existe. Exacto, entonces es como, ahí está. Pero el hombre siempre quiere explicar las cosas de acuerdo a lo que es. Entonces no podemos dejar de pensar como seres humanos. Si realmente conociéramos el árbol como es, tendríamos otra definición, dejaríamos de ser nosotros. Y eso es justo una de las complicaciones. Entonces, si te fijas,
¿Libres, libres como creemos que somos? ¿Sí? ¿O estamos condenados? Y entonces nos creamos una especie de mito, una especie de cuento donde decimos que somos libres sabiendo que no somos libres. Entonces probablemente la libertad es lo mismo que el destino, o tal vez están en contra. ¿Vamos bien? Ya los bombardeé, pero así empiezo. Y luego me siguen invitando, entonces esto se pone más denso. Pero a ver, vamos con la siguiente. Vamos con preguntas. Esto está más padre para ir profundizando, porque ya les di un poquito fuerte. ¿Puedes hacer lo que quieras? ¿Realmente puedes hacer lo que quieras? ¿No? ¿No puedes hacer lo que quieras? ¿Siempre hay límites? ¿Y el límite es la otra persona? También, ¿no? De cierta manera. Ok, entonces no puedes hacer lo que quieras. O sea, tú si vas al súper y, por ejemplo, tienes todas estas botellas, estás limitado a escoger una de estas botellas. Entonces tú no puedes querer lo que quieras. ¿O sí? ¿Tengo dinero? ¿Sí? Entonces el dinero te da libertad. No, pero te da la libertad de escoger lo que yo quiero. No, pero nada más es esto. Te da libertad económica, güey. ¿Sí o no? Es tu límite, o sea, estás limitado porque solamente tienes esto para comprar. De todas estas bebidas, ¿cuál escoges? O sea, tienes dinero para comprar un elefante, pero nada más te estamos dando esa opción. Entonces estás limitado, ¿sí o no? Es que depende de gustos. También. El gusto, ¿qué tal si te gusta un Merlot más que un Shiraz? Y si lo cambias por un Cabernet, ya te impacté con mi conocimiento de uvas. Y esto es lo que sé, ¿eh? Entonces, pero entonces funciona más o menos así, ¿no? O sea, al final del día, tu gusto también te está determinando. ¿Vamos bien? O sea, el gusto es una determinación que no te permite ser libre, porque tú crees que te gusta, pero en realidad el gusto es algo con el que naces. Por ejemplo, tengo un sobrino, el hijo de una de mis hermanas, que es el primer sobrino que tenemos. Y su primer contacto con la comida, mi hermana decidió darle lo que había en el refrigerador, coles de Bruselas. ¿Las han probado? O sea, imagínense nada más las coles de Bruselas que huelen mal y saben peor. Entonces, es un gusto adquirido. Pero como primer alimento en la vida de un ser humano, es lo peor que le puedes dar. Obviamente, mi sobrino vomitó. O sea, nada más lo vas viendo a los 5 meses, cómo va como saboreando. Mi hermana le dice, sabe rico, y él como que se ríe, ¿no? Porque dice, ¿qué fregados está pasando? Confía plenamente en su madre. Y como que lo va probando, se lo traga y lo regresa. Dice, no, no tiene cabida aquí. El gusto ya lo determinó con algo, ¿sí o no? Ya le dice, eso no sabe bien. Lo mismo pasa con la papaya. Lo siento, a los que les gusta, pero ya saben a lo que huele. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Mi gusto también me va a determinar, porque obviamente no voy a comprar algo que no me gusta, ¿o sí? Entonces, ¿ya estoy siendo determinado? Ok, entonces ahí tenemos un problema. Nos queda muy claro que no podemos hacer lo que queramos, ¿o sí? ¿Todavía hay un alma ahí que tiene la esperanza de creer que hacemos lo que queramos? También es una forma. Entonces está la negación. Entonces puede ser. Pero al final del día no puedes comprar eso. No quiere decir que no puedas comprar nada. Pero dentro de lo determinado decides no hacerlo. Podríamos escaparnos de cierta necesidad, ¿no? ¿Ok? Esa está buena. Vamos a profundizar con esa. Nada más que no me la spoilees porque si no, entonces no tiene sentido la hora que voy a tener que estar parada aquí. ¿Va? Ok. Pero ahí va. Ok, vamos con la siguiente. ¿Qué eliges cuando tienes todas las opciones? ¿Se han dado cuenta que ir al súper es todo un suplicio? O sea, antes ibas por la leche y nomás había una leche, y era padre, y era simpático. O tenías dos, Alpura o Lala. Y ahorita resulta que tienes todo tipo de leches. Dentro de todas las leches, ¿se te hace más fácil decidir entre más opciones tienes? ¿Han ido a un restaurante que es bastante conocido, que se llama el Cheesecake Factory? El menú es eterno. O sea, nada más lees la primera y dices, ok, ya sé que voy a elegir. Y de repente le das la vuelta y dices... Y le das la vuelta y te tardas como 1 hora en escoger, ¿sí o no?
porque tienes que leer todo, porque hay pie de algo. Siempre hay un pie de algo. Y resulta que también te venden salado, y también te venden dulce, y también te venden como un mix, ¿no? Y no sabes, o sea, ¿te das cuenta que entre más opciones tengas para hacer, menos sabes elegir? ¿Qué pasa si llegas a un restaurante y el mesero te dice, escoge lo que quieras, todo lo hacemos bien? ¿Qué es lo que eliges? ¿Qué? Lo que me guste. ¿Qué? Vamos. ¿Ya se dan cuenta cómo está difícil? Unas enchiladas, pero resulta que hay enchiladas verdes, hay enchiladas rojas, suizas, de todo tipo. Entonces vamos cambiando según lo que vaya saliendo en el menú. Bien, con carne, con pollo, cerdo, pez. Hay unas enchiladas así como con pescado. Son bastante interesantes. Pero entonces, si tú te fijas, entre más límites tengamos, más fácil es escoger. Entre menos límites, más difícil es escoger. Entonces, probablemente sí seamos libres, pero no nos guste serlo. ¿Se han dado cuenta que para elegir una carrera es súper difícil? Porque te dicen, puedes estudiar lo que quieras. Y tú, sí, pero dime algo. No, dame algo. O sea, dime que no. Entonces le preguntas a alguien y te dice, es que tienes habilidades para todo. ¿Han hecho el examen vocacional? Es horrible. Cuando dicen, puedes estudiar lo que sea, y tú, pero no me ayuda, ¿no? Y empezamos a decir, bueno, esto no me gusta, esto no tanto, no me veo haciendo esto, entonces empezamos con negativas. Entonces nos empezamos a limitar a nosotros mismos. Sería más fácil ir al súper y decir al pura o lala, pero ahora resulta que tienes Santa Clara, tienes 13 hermanos o 16 hermanos, no me acuerdo cuántos hermanos, 19 hermanos, sí. Definitivamente no compro leche, ese es el problema. Tienes como diferentes tipos de leche. Aquí, esta es una foto tomada de un súper en Estados Unidos. Fíjense todos los tipos de leche. Que si no tiene grasa, que si tiene grasa, que si está desnatada, que no está desnatada, que tiene lactosa, que no tiene lactosa, que es light, que no es light. Que es entera, que es semientera y que no es completa. ¿Cuál escoges? ¿Vale? Exacto, y tiene sabores. Fresa, chocolate, vainilla, combinado, puede haber un popurrí, sí. Entonces dices, ¿y cuál escojo? ¿No se han dado cuenta que es como un vacío existencial? Que tienes tantas opciones y dices, ¿por cuál empiezo? En cambio, si nos dicen, nada más hay 2 leches, es más fácil para nosotros llegar y decir. En cambio, si vas a un lugar, tengo un amigo que cocina unas hamburguesas deliciosas, nada más tiene 3. La hamburguesa normal con queso, la hamburguesa que tiene una piña en el centro y una hamburguesa que tiene tocino. Entonces, cuando tú vas a comer las hamburguesas, en 3 patadas tienes una respuesta, ¿sí o no? ¿Cuál escogieron? ¿Se dieron cuenta que les costó menos trabajo que el menú infinito, en donde tienes infinidad de posibilidades? Porque empiezan lo que me gusta, lo que se me antoja, lo que quiero. Sí, pero el punto es qué pides. Dentro de todo eso, solamente un valiente dijo enchiladas. Entonces de ahí todo el mundo se empezó a definir, ok, y si hay solamente enchiladas, y nadie dijo que solamente habían enchiladas. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Nuestra libertad no nos gusta lo indeterminado, no nos gusta lo ilimitado, nos gusta los límites. ¿Y eso no iría en contra de la libertad? De cierta manera, según la definición que traemos en la cabeza. Entonces ahí tenemos un problema. Probablemente sí la libertad sea una ilusión, un sueño loco que traemos. Sí. ¿Es una decisión la libertad? Podría ser, también. Pero si solamente tienes 2 opciones, si eres libre, o podrías no comprarlo. Ninguna de las 2 opciones. Exacto, la negación misma, ¿no? Puedes ir al súper, traes un antojo y dices, no, hoy me voy a negar. O tal vez no te alcanzó el dinero, esa también es la otra, ¿no? Siempre pasa. Que dices, hoy no lo tomaré, o sea, a pesar de todas las opciones dices no. Ese es muy seguido, sí, el dinero determina un poco, ¿no? Pensamos que el dinero nos da libertad, pero siempre puedes decir a la mera hora, ¿sabes qué? No vale la pena tanto desperdicio de tiempo. Un jugo de naranja. Y lo malo es que ves el tipo de jugo de naranja, que si es zumo, que si tiene néctar, que si es con agua, sin agua, si es pulpa, si no. Exacto, el sabor que vas a escoger. O sea, cada vez es más difícil escoger entre más variedad. ¿Se dan cuenta que cada vez somos más inseguros entre más opciones tengamos? Y al final,
la carga pesa más en nosotros, porque tenemos que definir algo, tenemos que tomar una decisión. Si la libertad es una decisión, todo el tiempo tendríamos que estar tomando decisiones. ¿Quiere decir que todo el tiempo somos libres? Entonces, la libertad no podría reducirse solamente a la decisión, ¿cierto? Tendría que ser algo más. Parte de una decisión, pero no se reduce a una decisión, ¿ok? Entonces, si se fijan, es complicado la libertad. Ok, vamos, siguiente. Si supieras que nadie se iba a enterar nunca, ¿te portarías mal? ¿El portarte mal es parte de la libertad? Sí, porque es la decisión. Es que el mal y el bien es relativo. Es relativo. Bien, entonces aquí ya tenemos una problemática. O sea, al parecer el mal es una limitante para no hacer, ¿cierto? Es como hasta aquí llegas. Y sin embargo, si decimos que es relativo, entonces es una decisión que nosotros tomamos, el mal. ¿Sí podría ser? O sea, yo decido ser malo o me encuentro con el mal, simplemente. O si no existe, Es que el mal depende del entorno, La influencia. yo puedo decir, hasta ahí es bien, pero para otro es malo. En India es malo Ok. comer carne de res. carne de res, ¿ok? El malo define la sociedad. Pero es muy simpático porque el mal, de cierta manera, lo usamos en la educación para no hacer ciertas cosas, o sea, para limitarnos, ¿cierto? Es como un elemento falso que damos, o a menos de que tengamos un mal entendimiento del mal. Ahora, es toda una clase, un curso de ética que dura meses y no tenemos tiempo de eso, porque tenemos vida y nos queremos ir pronto. O sea, sí partirnos la cabeza, pero probablemente ese sea otro de los temas de EUC. O sea, realmente si el bien y el mal existen. Porque al final del día el mal es lo que está prohibido, pero ¿por qué nos lo prohíben? Si es la sociedad o es el hecho mismo, porque al final del día tenemos que distinguirlo. Si el mal es una convención social, y aquí somos muchísimas personas que no esperé ver tantas, la verdad, lo cual está muy bien, bienvenidos. ¿Qué tal si todos nos ponemos de acuerdo y decimos que es malo saltar? ¿Sí podríamos afectar el mundo? Pero entonces son convenciones. Entonces, ¿sí les late todos ponernos de acuerdo que saltar es malo? ¿Sí? Y empezamos a decir, saltar es malo. Las rodillas sufren, la presión se padece. Ya llegó una edad en donde uno no puede saltar tan alto como antes. Exacto, es malo saltar. Entonces, si nos ponemos todos de acuerdo, sí podríamos cambiar la ley o la convención social. Entonces, es malo saltar. No, pero a nivel social debe haber un contexto. La ciencia se basa en eso, de que hay un contexto general que se repite un experimento y se llega a los mismos resultados y de ahí sacas algo que sabes cómo funciona la naturaleza. Y es malo ir en contra de la naturaleza. Entonces el mal no depende de la sociedad, depende del hecho. Depende del hecho si te afecta o no. Si yo me aviento de aquí sabiendo pensando que no existe la ley de la gravedad, me voy a dar un zapotazo ¿Y si caes parado? ¿Qué? ¿Y si caes parado? Aunque caiga parado, todos nos va a ser una situación que estoy diciendo que la gravedad no existe y pues sí existió. O los terraplanistas, son lo máximo esas personas. ¿Se han discutido con uno? No Es- tengo ganas. No, Los planistas son los que dicen que la Tierra es plana. Es plana, sí, los que dicen que la Tierra es plana. Son muy simpáticos ellos. Hay un retroceso en el conocimiento que Pero el hecho, ¿cuál es? Están ganando terreno esas personas terraplanistas aparentemente porque se están abusando de la ignorancia de la gente. Entonces podríamos decir que la ignorancia es mala, Definitivamente. porque no estás viendo el hecho. Entonces la ignorancia es de hecho, no de convención social. Pues ya se está convirtiendo de convención social. Y entonces ahí está el problema, porque entonces el bien y el mal no podrían ser una cuestión que culturalmente todos nos pongamos de acuerdo, sino más bien tiene que ver con un hecho tangible. Por ejemplo, matar es malo.
sin importar las culturas. ¿Por qué? Porque si yo te quito la vida, tú no puedes mejorar y no puedes empeorar. Por eso, si se fijan, los fanáticos terminan matando a la gente para que dejen de pecar. Oye, ¿y si les decimos que se pueden arrepentir? Ya no pueden, porque entonces ya eliminaron el problema, ellos haciendo un mal. Entonces, si te fijas, te puedes beneficiar de un mal, pero sabes que eso es malo, de suyo, ¿sí? Entonces, ahí caemos en ese problema. Muchas veces, en la enseñanza de la libertad, tenemos como una especie de tabú con esta palabra. Es que no seas malo. Por ejemplo, hay un video de una niña chiquita que va en una escuela en la Ciudad de México, que está acusando a una compañera. Entonces dice que una niña, dice Regina Loboto, porque además dice el nombre completo, nos tiró las crayolas. Entonces la mamá le dice, bueno, pero seguro se equivocó. No, nos la tiró 5 veces. ¡Qué mala! Y así dice, ¡qué mala! Y entonces, y la mamá, bueno, pues es que tal vez se confundió, no sé qué. No, la volvió a tirar otra vez. ¡Qué mala! Entonces, esta niña empezó a definir qué era el mal, no porque le caía rarito la Regina Loboto, sino más bien era porque estaba causándole un daño. Entonces, eso es un hecho, no porque la niña haya descubierto que si me afecta a mí, me es malo, sino más bien porque está haciendo un daño, ¿no? Las crayolas no deben de estar en el piso, sobre todo si alguien más las está usando. Entonces, de cierta manera es muy simpático ver cómo esta niña de kinder, de 3 años, va determinando que eso es malo, pero nadie le enseñó. Es muy divertido ver ese video, porque además tiene ese acento así, ¡qué mala, mamá! ¡Qué mala! Entonces empieza a determinar estas cosas. Al final del día, muchas veces nos equivocamos. Por querer enseñar la libertad, mostramos los límites y no realmente estamos reforzando lo que sí podemos hacer. Si te fijas, la educación que la mayoría de nosotros tenemos es todo lo que no puedes hacer. ¿Han convivido con un niño chiquito? Que lo invitas a la casa y te dice, eso no lo puedes tocar, eso no te puedes ir para allá, eso no lo puedes usar, porque son todos los no que la mamá le dice, entonces nada más terminan jugando en un pequeño espacio, porque es todo lo que no puedes hacer, ¿no? Y al parecer la ley se vuelve un no en vez de un sí. ¿Qué pasa si lo cambiamos? O simplemente la libertad no existe, volvemos a la misma pregunta. Yo los estoy convenciendo de que no existe. No sé si ahí vamos conquistando ciertos corazones. Ahora, vamos con la siguiente. A ver. Esto lo dice Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov. Si Dios no existe, entonces todo estaría permitido. O sea, Dios es la causa de que no nos comportemos como queramos. O no dependemos de Dios, simplemente no podemos hacer lo que queramos. ¿Dios nos limita? Podría depender de la religión, pero entonces regresamos al tema del mal, ¿no? Entonces, al final del día, si yo no me voy a ir al cielo, que no tengo idea exactamente qué se tiene que hacer para ir al cielo, hay 2 escaleras. Hay 2 escaleras. Una chiquita y una grande. Esa. ¿Te puedes complicar? Y hay que saberle, ¿no? O sea, yo lo que tengo entendido es que Dios dice, no hagas 10 cosas y con eso ya la armaste. Pero ahí nos estamos complicando, ¿verdad? O sea, 10 no pueden ser tan fáciles. Y además no es como que quieras matar a todos los días, ¿o sí? Entonces te controlas y dices, no, el mandamiento, no matarás. No, detente, ¿no? No lo haces así, ¿o sí? Bueno, de repente los profesores como que nos salen instintos, ¿no? Así, que dices, nomás un torzón, rapidísimo, ¿no? Nadie se va a dar cuenta. Puede ser un hipo. Lo acusas para otro lado, ¿no? No es como que todo el tiempo quieras robar. Entonces te tienen que decir, no robes, y entonces ya te controlas. O sea, esas ciertas normas ya eran como establecidas, ¿no? Ya estaban desde antes. La gente no se mataba desde antes. No ves un niño chiquito con ideas homicidas y ya le dices, no, es que Dios te lo prohíbe, suelta el cuchillo y dice, perdón. ¿Sí han visto eso? De hecho no pasa, ¿no? O sea, como que los niños es todo amor, siempre y cuando les des de comer. Eso es lo importante. Y las mujeres, les paso tips, señores, dennos de comer. El resto va a estar más fácil. Pero si tú no atiendes la alimentación básica de una mujer, va a estar complicado. Entonces, cuando salgan a citas, siempre lleva algo de comer o invita a comer. ¿O me equivoco? ¿Hay otra limitante?
Ah, no, definitivo. O sea, aquí el importante no eres tú, somos nosotros. Exacto, ese sí, muy importante. Y nunca nos vemos mal. ¿Vamos bien? Eso también es importante. Son reglas básicas de supervivencia. A ver, ¿puede todo el mundo hacer lo que le da la gana al mismo tiempo? O sea, si yo quiero hacer lo que me da en gana, lo que yo quiera, y al mismo tiempo tú quieres hacer lo que te da en gana, ¿sí podemos coexistir? No, siempre va a haber un problema, ¿sí o no? Porque yo la verdad es que a mí me dan ganas de volar. No sé ustedes, pero estaría padrísimo volar. Dicen que hay diferentes medios, pero no nos vamos a meter en ese tema. Entonces, hay muchas cosas que queremos hacer porque nos vienen gana y sin embargo, las ganas no es hacer lo que yo quiera, ¿sí o no? Porque las ganas es una necesidad que está determinada, ¿cierto? Entonces, técnicamente yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Si se fijan en el salón de clase pasada, lo mismo. Me quiero dormir, quiero comer, quiero salir, me quiero ir al baño. Y eso son ganas, pero no es realmente lo que quieres, ¿o sí? Entonces, estamos limitados para una necesidad. Entonces, ahí volvemos al problema de, creo que no estamos siendo libres. ¿Ya los voy convenciendo o hay todavía un alma esperanzada en que sí existe la libertad? ¿Todavía hay alma esperanzada? Bueno, vamos a seguir trabajando en eso. A ver, échame otra vez. A ver, ¿la libertad es hacer lo que queramos o es que tomamos decisiones, perdón, a mí me faltó una con base a las influencias limitantes de la vida que trabajan en contra de nuestra libertad? Por ejemplo, la herencia, el ADN, el metabolismo, la carga subatómica a nivel cuántico que funciona independientemente de mí, los condicionamientos de mi alma, las influencias sociales, los hábitos que ya han creado rutas específicas al cerebro, la mercadotecnia, la comunicación, los anuncios, los paradigmas que influyen en nuestras decisiones. Esto lo traduje del inglés, lo siento. Entonces, ¿qué es la libertad si no es esto? ¿Realmente somos libres de hacer lo que queramos o solamente hacemos lo que podemos? Yo sé que es casi época de Navidad y ustedes creían que iban a ser libres en comprar cualquier regalo que quisieran y en realidad no. ¿Se dan cuenta qué difícil es el amigo secreto? Es lo peor que te puede pasar, ¿sí o no? Porque lo tienes que conocer a esa persona y es como, no tengo idea qué le gusta. Entonces ahí estás picándole así de, ay, ¿te gusta el rojo? No, me gusta el verde. Oye, vas y le preguntas qué le gusta, ¿no? Entonces casualmente empiezas a hacer como ese conocido para ver qué le das. Y es tantas opciones que no sabes ni por cuál empezar. ¿Qué le regalas a alguien que tiene todo? ¿Y qué le regalas a alguien que no tiene nada? Ese es el problema, ¿qué? Vamos. Cualquier detalle mínimo. ¿Pero cuál? No sé, unas flores. Unas flores, ¿ok? ¿Y cuál de todas las flores que hay? Gerberas. Gerberas, bien. Es una buena respuesta. No tengo idea cuáles son, pero está bien. Pero justo ese es el tema, ¿no? Nos cuesta trabajo llevar a una acción concreta. En cambio, si tu amigo secreto te dice, ok, a mí me gustan los libros de acción, ¿cuál escoges? ¿El más vendido? ¿Señor de los Anillos pudiera ser? Harry Potter es otro libro de acción. Pero si te fijas, ya es más fácil decidir. O sea, entre más límites tengamos, más fácil decido. Entre menos límites tenga, más difícil me es decidir. Por eso, si yo no me conozco en lo que sí y en lo que no soy, cualquier cosa me va a determinar. ¿Y estoy dispuesto a dejar de determinar? Por ejemplo, yo como filósofa, y tú me pides un consejo, ¿qué carrera estudiar? ¿Qué crees que te voy a contestar? Filosofía. Siempre estamos dando la respuesta que nos funcionó a nosotros. Pero eso no quiere decir que la otra persona vaya a seguir ese consejo porque para mí lo mejor que puede ser es estudiar filosofía. Y ustedes podrían decir, ¿y de qué vive Jimena? Ese es el error, ¿no? Por ejemplo, yo puedo presumir, y eso sí se lo puedo decir a mi papá, porque mi papá no me pagó la carrera, porque me dijo, si estudias filosofía, no te voy a pagar la carrera. Doy clase en una universidad de aquí de Guadalajara. Además, tengo mi propia empresa y soy directora de recursos humanos de una agencia de publicidad. Entonces, sí se vive de filósofo. Ahí va la cosa. Hay que ir implementando nuevas formas de... Y además, el hecho de que ustedes me estén entendiendo en esta plática, para mí ya es un 10. Porque significa que
vamos bien con la comunicación, ¿no? Pero entonces, si tú te das cuenta, sí se puede vivir de la filosofía. Tengo 5 hermanos más y la que más gana soy yo. Imagínense que no tienen ni un peso los pobres. No, no es cierto, sí les va bien también. Ok, vamos con la siguiente. Una vez me encontré con este asunto, y aquí vamos con la predestinación o el determinismo. De repente yo llego a una reunión y me dicen, hola, ¿cómo te llamas? Y yo, Jimena. ¿Y tú? Libra. Sí, hay Libra, ¿verdad? Sí, Libra. Es que no me lo sé. Yo dije, pues qué raro nombre. Me dijo, no, yo soy Libra, o sea, mi signo. Y yo, pues no tengo idea cuál es el mío, pero yo me llamo Jimena. Y con eso como que pretendía que yo supiera ya todo de esa persona. ¿Sí se han encontrado con personas así? Que te dicen el signo zodiacal como diciendo, ya, soy esta persona. Como si ya estuvieran condenados a ser de ese molde y solamente vivir bajo eso. Porque al parecer cuando nacieron Júpiter estaba en retrógrado y Mercurio también se adelantó. Entonces la ola no funcionó bien y entonces por eso nacieron como 10 minutos antes de lo que deberían. Y al parecer ese movimiento ya determinó toda su personalidad. O sea, claro, tú dices, claro, estoy viendo aquí un Sagitario. No me digas más, o sea, ya te conozco, ya sé todo lo que vas a hacer. Es más, vas a reprobar mi clase por ser Sagitario. ¿Sí? ¿Podríamos decir eso? Al parecer como que los horóscopos pretenden quitarnos la libertad, porque de cierta manera quieren determinarnos en lo que somos. Y no nos dan la oportunidad de fallar. ¿Qué pasa si yo nací siendo un Virgo y termino siendo y tengo comportamientos de Tauro? ¿Sí podría ser? ¿O no es posible según las estrellas? Según las estrellas no, pero entonces te quitan toda la libertad, ¿no? Porque ¿qué tal si no te comportas como, ¿qué dijimos? Un Virgo y resulta que estás terminando comportándote como un Tauro. Pero entonces es muy loco porque las estrellas se equivocaron, el universo ya no te llama. Tienen ascendentes y descendentes. Ay Dios, esa parte ya no me la sé. No, definitivo. Si eres un Sagitario y te comportas como tu ascendente Virgo o como tu descendente Piscis, estás justificado. ¿En serio? Wow, eso complica más las cosas. Yo pensaba nada más que era uno. Ok. Pero entonces, ahorita estamos como en época. ¿Qué fecha es? 8 de noviembre. ¿Se han dado cuenta que de ahora en adelante todas las personas que leen el horóscopo, la mano y no sé qué, y te leen la fortuna, van a empezar a decir que próximamente vas a recibir una gran cantidad de dinero? Se llama quincena. Aguinaldo, exacto. ¿Sí se han dado cuenta que de repente pasa eso? Vas a recibir cantidad de dinero, claro, porque lo trabajé, si no es por otra cosa, sino que querían, ¿no? Entonces tú te das cuenta que de cierta manera el querer acelerar el futuro, querer tener ya todo hecho, no va a funcionar. Todo el mundo espera el amor de su vida, entonces siempre te están diciendo que hay un amor de tu vida y si ya lo encontraste, al parecer no es suficiente. Necesitas otro amor de tu vida. ¿No? Que dices, ¿what? O sea, cada vez se va complicando más. Entonces, si es época de exámenes, te van a decir, vas a pasar una prueba muy difícil. Y dices, claro, es cálculo integral. ¿No? Es álgebra, son derivadas, o sea, es más complicado que eso. Ahorita me parece que ya están en época de exámenes finales, o ya se están adentrando, ¿no? Y dices, esa es la prueba difícil que vas a enfrentar. Y todos hemos enfrentado pruebas. El aguinaldo va a llegar, va a haber mucho caos. Se llama Navidad, el caos. ¿Se han dado cuenta que en Navidad todo el mundo se vuelve loco? Yo en esa parte soy bien Grinch. No me gusta la Navidad. Porque se pierde el verdadero sentido de lo que estamos. Es una época de paz y amor. ¿Y tú ves paz y amor en el tráfico? Es más, si te mentan hasta la 5ª generación. Dices, pero no voy a tener hijos hasta la 5ª. O sea, te vas hasta con los sobrinos o quien caiga, ¿no? Pero tiene que haber alguien que le caiga esa maldición. La gente se vuelve más histérica, un poquito más neurótica. O sea, con que pierdes ese sentido como interior, porque solamente estás reaccionando. Es como una película de James Bond. Vas viendo cómo le disparan, se salva, salta y no sé qué, y al final dices, ¿y todo eso lo hizo en un día? ¿Cómo? 2 horas. En 2 horas, exacto. Y al parecer no le pasó nada porque nunca se despeina. ¿Se han dado cuenta de eso de James Bond? Tiene esa capacidad de nunca despeinarse. Ok, mis límites. ¿Sí han visto esta caricatura? ¿La conocen? Ok, ¿quién sí la conoce? Levanten la mano porque entonces es generacional. ¿Qué pasó? Esta caricatura. ¿En dónde está Wall-E? ¿Ya lo ubicaron? ¿Dónde está Wall-E?
Si te fijas, esta página de ¿dónde está Wally o Waldo? No sé cómo le llamen. ¿Wally? ¿Wally? Ok. Tiene que ver con los límites. Si te fijas, aquí todas las personas están realizando algo y están siendo afectadas por alguien más o por algo más. ¿Por qué? Porque la realidad funciona con causa y efecto. Lo que yo hago va a tener repercusiones. Es que se le llamamos un momento mágico llamado karma. No, el karma no existe, se llama tú haces, tú lo pagas. ¿Vamos bien? No es una cuestión mágica, así de es que el karma ya le tocaba. No, pues si lo hizo mal, va a recibir mal. Si lo hizo bien, lo va a recibir bien. ¿Sí me explico? No, es acción-reacción. No funciona de otra manera mágica y mística. Pero al parecer nos complicamos la vida y queremos que el mundo sea mágico y místico. ¿Se dan cuenta cómo tendemos a hacer más complicadas las cosas? Entonces, mi libertad no solamente depende del efecto, sino más bien depende de lo que yo hago, de la causa. ¿Ya encontraron a Wally o todavía no? Porque claramente no me están poniendo tanta atención por estar. ¿Se dan cuenta cómo funcionan los límites? El multitask no existe, señores. Están queriendo escucharme al mismo tiempo que están queriendo encontrar a Wally. ¿No lo han encontrado o ya lo encontraron? ¿Dónde está? Está en el centro mano de izquierda. Está. ¿Cómo? ¿Por acá? Sí, a la izquierda. A mí. Y este es el primo malvado, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la libertad, si hay un proceso que me está impidiendo darme cuenta, no voy a hacerle caso a otra cosa. Los reto a que se paren en las butacas, a ver si me ponen atención. Entonces ahí dices, sí, soy libre porque yo lo puedo hacer, pero ¿realmente me estás poniendo atención o estás impidiendo que te caigas? Entonces no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo, o haces una o haces otra. Puede ser que la libertad sí sea ir en contra de los límites o sí sea ir en contra de la necesidad, pero al final del día todo el tiempo estamos siendo limitados. Si nosotros no reconocemos los límites, no nos podemos mover dentro de las áreas de oportunidad. Vamos con la siguiente. Entonces, ¿qué significaría la libertad? Tener la madurez para reconocer hasta dónde sí puedo y hasta dónde no puedo y entonces empezar a actuar de acuerdo a lo que sí puedo. Si no, entonces me voy a estar mintiendo o todo en la vida me pasa porque Júpiter retrógrado es mi condena de haber nacido ese día, que al final nadie te preguntó, ¿verdad? ¿O sí? Entonces, aquí este tipo de cosas son las que nosotros nos vamos dando cuenta que la libertad, más allá que de una toma de decisiones, es querer las cosas y hacerlas porque ya las vimos convenientes. Entonces yo conozco y entonces soy responsable de las consecuencias que vayan a surgir. Es decir, yo voy a tener que dar respuesta de mis actos a las autoridades que hay, que sería la naturaleza misma, a los papás, a las autoridades civiles o a las autoridades sociales, como en el caso de los profesores. ¿Vamos bien? Entonces, mi libertad no es que termina cuando la del otro empieza, sino que mi libertad es la capacidad de elegir las cosas porque ya las sé y las quiero. Y tanto las sé que puedo adelantarme a las consecuencias para entonces decir, sí fui yo. Víctor Frank decía, mucho hemos hablado de la libertad, pero nos falta la responsabilidad. Yo no soy libre si yo no doy respuesta de mis actos. Si no, entonces terminamos siendo libertinos o el libertinaje, que es hacer las cosas sin pagar las consecuencias. ¿Y qué creen? La naturaleza siempre cobra. Porque al final del día tenemos que responder acerca de eso. Entonces, la madurez significa reconocer mi libertad dentro de los límites porque nos encanta ser limitados. ¿Ya se dieron cuenta que nos encanta que nos limiten? Dime que no lo puedo hacer para que entonces sí pueda hacer otra cosa. Entonces ya sabes cómo funcionas. Al final, eso es lo padre. Cuando nosotros reconocemos el límite de las cosas es cuando podemos comenzar incluso a hablar. Porque si yo no tengo una palabra que designa cada cosa, entonces nadie me va a entender. ¿Se han dado cuenta los emojis? Son un problemón. Yo hay un emoji que sigo sin entender. No sé si ya me lo han escuchado varias veces, pero hay un emoji que sonríe así. Y yo no sé si es culpable, si hizo algo mal, si es demasiado intenso o si está súper contento. Entonces, cuando te lo mandan,
cada quien interpreta de diferente manera. Entonces tenemos un problema de lenguaje, porque entonces yo no sé qué pasó, si sí, hola, ¿no? Y te ponen esa carita y dices, me robaron el coche, rompieron algo, o sea, ¿qué pasó? ¿No? O sea, definan esas cosas. Y al parecer todo el mundo entiende, pero en realidad no entienden bien. En cambio, si te digo, hola, ¿cómo estás? Bonito día, se entiende eso, no te estoy deseando un mal, no me estoy metiendo en otro tema que no es. Por eso el lenguaje también muestra cuáles son mis libertades. Entre mejor uso el lenguaje, me doy cuenta de los límites y entonces nadie me malentiende. Porque entonces cierro la discusión a lo que yo quiero. Y no se queda abierta a lo indeterminado, que ya se dieron cuenta que lo indeterminado no nos gusta. Vamos con la siguiente. Entonces, aquí yo les propongo, para realmente ser libre hay que cultivarnos con 4 hábitos o 4 familias de hábitos que nos permiten ser felices. Esta tradición viene desde hace 2500 años y la empieza Aristóteles. Él hace una guía de cómo ser feliz y se llama ese libro Ética a Nicómaco, porque es para su hijo de cómo tiene que ser feliz. Lo bueno es que la publicó, entonces todo el mundo la recibió. Entonces él dice, a ver, ten prudencia para que entonces puedas vivir de acuerdo a la verdad. Ten justicia para que vivas la verdad con el otro. Ten fortaleza para que te esfuerces por conseguir la verdad y ten templanza para que puedas aceptar la verdad que viene. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, si yo tengo buenos hábitos, tengo buenas ideas, buenas costumbres, límites, si lo queremos ver así, podemos realmente ser libres. Pero si yo no tengo límites, mi libertad no empieza. Entonces, probablemente es una equivocación pensar que la libertad es una infinita posibilidad, sino que más bien mi libertad es dentro de los límites que tengo, entonces me puedo empezar a comportar. Es una libertad práctica, no es una libertad legal o una libertad política o una libertad social, sino que es la libertad la que yo puedo hacer, sabiendo hasta dónde puedo actuar y hasta dónde no puedo actuar, y entonces respondo sobre esos actos que yo decido o tomo. ¿Vamos bien? Entonces tengo que meter inteligencia y voluntad para saber qué es lo que quiero y saber qué es lo que quiero y entonces llevarla a un acto. Si no lo actúo, entonces no soy libre. Me sigo limitando en el mal sentido. ¿Vamos bien? Entonces yo creo que yo ya terminé, no sé si tienen dudas. Supongo que muchas, ¿no? Todas las dudas. Pero bueno, ¿algo que no haya quedado claro o todo bien? ¿Sí los convencí entonces? ¿Que no existe la libertad? En lo que vamos carburando, vamos a darle un aplauso a Jimena. Ahorita vamos a preguntar. Entregarle el reconocimiento a Jimena, sale por esta conferencia. Gracias. Sí, perdón. Muy bien, ok, para ir aterrizando ideas, ir calmando el hámster, ¿verdad? Que está a 1000 por hora seguramente. Vamos a dar 5 minutitos ahorita, sale por si alguno quiere ir al baño, si quiere pasar a la tiendita, si alguno quedó pendiente de registrarse, ¿sale? Para que se registren y para que vayan anotando sus preguntas, ¿sale? En este momento de preguntas y posteriormente de compartir ideas o conclusiones, les voy a pedir a todos nuestros queridos profesores que nos están acompañando que estemos de observadores, ¿sale? Para darle pie a los chicos que se han dado la oportunidad de venir, ¿sale? De que participen y sobre todo porque el tiempo es reducido, entonces pues eso, vayan anotando, vayan escribiendo, vayan sacando sus conclusiones, sus ideas.